Hermanos, no son pocas las veces que nosotros vemos que una persona al alcanzar una posición de poder termina abusando de ese poder. Eso usted lo puede ver en muchos escenarios. Una persona que de repente era su compañero de trabajo, lo ascienden y ya se transforma. Ya ahora es alguien que lo trata mal o cambió. Simplemente vemos una transformación en la persona. El poder muchas veces termina la persona tomando esa posición para abusar de ella. En estos días se hizo eco la noticia del presidente del Salvador, Bukele, donde ha hecho un cambio en la constitución para posiblemente perpetuarse en el poder. Posiblemente porque va a ser por votación, pero al tener una aceptación tan grande, es probable que continúe durante mucho tiempo siendo el presidente de esa nación. Él cuenta con una aprobación del más del 90% de la población de ese país. La realidad es que nunca es bueno en este mundo caído que la totalidad del poder de una nación recaiga sobre una persona. Nunca es bueno eso. Y no estoy aquí para que debatamos sobre la política de El Salvador, ni tampoco la de nuestro país, sino para que usemos este ejemplo real y actual para ilustrar una verdad profunda y eterna que está en toda la Escritura. Y es que el poder puede corromper incluso a los mejores hombres. La Biblia está llena de muchos ejemplos de hombres que con buenas intenciones terminaron haciendo lo incorrecto ante los ojos del Señor. Y la Biblia así lo manifiesta. Y un ejemplo, solamente por poner un ejemplo, es el rey David. El hombre conforme al corazón de Dios. De ninguno se ha dicho eso. Ni de ninguno de ustedes se va a decir eso. Pero de este hombre que está en la Biblia como el hombre conforme al corazón de Dios, cuando tenía el poder, cuando era el rey, vio a una mujer desde su tejado y dijo, wow, la quiero a esa para mí. Y abusó de su poder y la tomó cuando era la mujer de otro individuo. El hombre conforme al corazón de Dios abusó del poder. Hermanos, estar en posición de poder no es algo fácil. Y la pregunta que nos podríamos hacer en este sentido es, ¿pero qué pasa cuando Dios da poder con un propósito mayor? ¿Será que toda clase de poder que podamos obtener es malo? ¿O realmente hay una manera como podamos nosotros vivir con el poder que Dios nos dé? Porque aquí hay una gran realidad, y es que todos los que están aquí presentes, todos, sin excepción, ni siquiera los niños, tienen un poder. Todos tenemos algún tipo de poder. Y no es un poder místico, como yo le decía a los niños, no es el poder de ser invisible o el poder de ser súper veloz, no es ese tipo de poder. Todos tenemos la capacidad de hacer algo con lo que el Señor nos ha dado. Todos podemos hacer el bien o hacer el mal. Todos tenemos una capacidad. Y hoy se nos llama más bien que esta capacidad pueda ser guiada hacia la obediencia del Señor. En el pasaje del día de hoy vamos a ver la respuesta a esta pregunta. ¿Puede todo poder en sí mismo malo o a través del poder el Señor puede utilizarlo para un propósito mayor? Vamos a ver la respuesta en nuestro texto del día de hoy. Vamos a Génesis 41. Vamos a leer tan solo los versículos 1 al 13. Al ser un texto tan largo voy a tomarlo más bien a leerlo por etapas para que tenga quizás mayor sentido, pero vamos a leer los versículos iniciales del 1 al 13. Recordemos dónde estaba José, en la prisión. Y esto nos dice, y aconteció que después de 2 años, Faraón tuvo un sueño. Soñó que estaba de pie junto al Nilo, y de pronto del Nilo subieron 7 vacas de hermoso aspecto y gordas, y pasían en el carrizal. Entonces otras 7 vacas de mal aspecto y flacas subieron del Nilo detrás de ellas, y se pararon junto a las otras vacas a la orilla del Nilo. Y las vacas de mal aspecto y flacas devoraron las 7 vacas de hermoso aspecto y gordas. Entonces Faraón se despertó. Es tremendo sueño este, ¿quién no se va a despertar? Se quedó dormido y soñó por segunda vez. Vio que 7 espigas llenas y buenas crecían en una sola caña, y que 7 espigas menudas y quemadas por el viento del este brotaron después de aquellas, y las espigas menudas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. Entonces Faraón despertó y resultó que era un sueño. Y por la mañana su espíritu estaba turbado y mandó llamar a todos los magos y a todos sus sabios de Egipto. Faraón les contó sus sueños, pero no hubo quien se los pudiera interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón: quisiera hablar hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó con sus siervos y me puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, él y yo tuvimos un sueño en una misma noche. Cada uno de nosotros soñó según la interpretación de su propio sueño. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, un siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó los sueños. A cada uno interpretó su sueño. Tal como nos lo había interpretado, así sucedió. A mí me restableció Faraón en mi puesto, pero al otro
lo ahorcó. Algunas cosas podemos destacar de este texto que nos sirven como introducción. Se nos presenta un problema. Faraón está buscando que le resuelvan algo que lo ha turbado durante toda una noche. Se acostó a dormir y de repente tiene una tremenda pesadilla. Y esta pesadilla podríamos entrar en todos los detalles, como así que unas vacas, si ellas son herbívoras, no comen carne, se comieron esas vacas gordas. Es un sueño, ¿ok? Es un sueño. Y en el sueño usted sabe que usted está volada en el sueño, ¿ok? Entonces él tiene un sueño y lo perturba, porque es un sueño perturbador. Si nos ponemos a analizarlo, en el análisis que podemos ver de esta escena, es perturbador y él se levanta, pero se vuelve a dormir. Y en el segundo sueño pasa algo similar, son devoradas unas espigas y lo deja de esta manera todo turbado. Estos sueños tienen un ambiente tétrico, una ambientación o una atmósfera tétrica, terrorífica, que lo terminan por perturbar. Se intensifica tanto porque tiene unos sabios y al contarle los sueños, ninguno de ellos puede darle solución al sueño que ha tenido. Le cuenta a todos sus hombres sabios allí en el palacio, magos y demás, y ninguno da con él, con entender de qué trata este sueño. Pero allí se acordó después de 2 años el copero de Faraón. Y allí le dice, mira, tengo un joven hebreo y ese joven me ha interpretado los sueños y sabemos, lo que ya conocen la historia, que lo va a estar llamando a este joven el Faraón. Pero antes de llegar a eso, hermanos, pensemos por un momento cómo Dios hasta aquí ha orquestado la vida de José. Cómo el Señor fue concatenando todo. Y cómo nosotros quisiéramos que con urgencia las cosas se solucionen y el Señor en su plan le pasaron 2 añitos más. Dejó a José en la prisión, siendo un buen administrador de ese lugar, pero no era el lugar donde él quería estar porque estaba allí preso, no se encontraba en libertad. Y él sabía que el faraón era el único que podía rescatarlo, pero Dios utilizaría los medios que fueran necesarios para que ese encuentro se diera posible. Y aquí está Dios solucionándolo a través del medio humano que ya habíamos visto que era el único medio que se necesitaba para que él pudiera salir de esa cárcel, a través de un indulto real. José en mente solamente tenía que me saquen de la prisión. El Señor tenía un plan más importante, más maravilloso. De allí que este sermón lo haya titulado El ascenso al poder, porque el Señor va a utilizar a José para que él ascienda a una posición de poder. Detrás de este ascenso al poder, Dios está trayendo su bendición. Y la razón de traer Dios esta bendición, no lo olvidemos, es porque este es un descendiente de Abraham. Dios ha dicho que en él serán benditas todas las naciones de la tierra, en la descendencia de Abraham. Y a través de él serán benditas las naciones y Dios está siguiendo con el cumplimiento de su pacto. Por tanto, podemos afirmar en este sermón que Dios asciende al poder a su siervo para bendecir al mundo. Esa sería nuestra idea que vamos a ver como idea central en nuestro pasaje. Dios asciende al poder a su siervo para bendecir al mundo. Teniendo en cuenta esta idea central de mi sermón, considero que se hace necesario ver los 3 elementos que ahí yo presento: el siervo, el poder y la bendición. Hay un siervo que es usado por Dios, que asciende al poder. ¿Qué clase de poder es eso? ¿Qué implica el poder? ¿Y qué bendición trae que él tenga ese poder? Así que vamos a ver esas 3 consideraciones en nuestro sermón del día de hoy. Empecemos entonces por el siervo, este que es usado por Dios para sus propósitos. El siervo, los versículos 14 al 36, estaremos viendo esto. Muchas veces, hermanos, se hace fácil decir que anhelamos ser usados por el Señor. Ay, Señor, úsame con poder para tu gloria. Pero cuando pensamos así, ninguno de nosotros piensa en las desventuras de José. Ninguno piensa, Señor, úsame como José. Dame más de 10 años, Señor, en cautividad. Ninguno piensa eso. Ninguno quiere eso. Ni yo tampoco. Para que vamos a decir que otros sí, otros no. Ay, sí. Problemas a mí. Ninguno quiere eso. Sin embargo, Dios se ha encargado de bendecir a José en cada lugar y en cada momento que él estuvo preso y en lo que estuvo haciendo. Dios se encargó de bendecir cada labor hecha por José. Donde quiera que José ha estado hasta el momento que hemos visto en la historia, Dios lo ha prosperado. Todos han visto que Dios está con él y Faraón no va a ser ajeno a esto. Se va a dar cuenta de que Dios está con él. Veámoslo, los versículos 14 al 36. Una porción amplia, pero vale la pena leerla. Nos dice así la palabra del Señor. Y entonces Faraón mandó llamar a José y lo sacaron a prisa del calabozo. Después de afeitarse y cambiarse sus vestidos, vino a Faraón. Y Faraón dijo a José: he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Pero he oído decir de ti que hoy es un sueño y lo puedes interpretar. No está en mí, respondió José a Faraón. Dios dará a Faraón una respuesta favorable.
Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño yo estaba de pie a la orilla del Nilo y vi 7 vacas gordas y de hermoso aspecto que salió del Nilo, pasían del carrizal, pero sucedió que otras 7 vacas subieron detrás de ellas, pobres, de muy mal aspecto y flacas, de tal fealdad como yo nunca había visto en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas se comieron las primeras 7 vacas gordas, pero cuando las habían devorado, no se podía notar que las hubieran devorado, pues su aspecto era tan feo como al principio. Entonces me desperté. En mi sueño, también vi que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña, y que 7 espigas marchitas, menudas y quemadas por el viento del este brotaron después de aquellas. Las espigas menudas devoraron a las 7 espigas hermosas. Se lo conté a los magos, pero no hubo quien me lo pudiera explicar. Entonces José dijo a Faraón: los 2 sueños de Faraón son uno. Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años y las 7 espigas hermosas son 7 años. Los 2 sueños son uno. Y las 7 vacas flacas y feas que subieron detrás de ellas son 7 años y las 7 espigas quemadas por el viento del este serán 7 años de hambre. Esto es lo que he dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Van a venir 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y después de ellos vendrán 7 años de hambre. Será olvidada toda la abundancia en la tierra de Egipto y el hambre asolará la tierra. No se conocerá la abundancia en la tierra a causa del hambre que vendrá, que será muy severa. En cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y que Dios lo hará pronto. Ahora pues, busque Faraón un hombre prudente y sabio. Póngalo sobre la tierra de Egipto. Decida Faraón nombrar inspectores sobre el país y exija 1/5 de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Que los inspectores recojan todos los víveres de esos años buenos que vienen y almacenen en las ciudades el grano para alimento bajo la autoridad de Faraón y que lo protejan. Y que los víveres sean una reserva para el país durante los 7 años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto, a fin de que la gente del país no perezca del hambre. Dios ha dado este sueño aquí con esta finalidad. Y antes de poder continuar hacia él, yo quisiera decir algo que no tenía en mis escritos, pero creo que a veces la gente lo puede pensar así, y es: qué bueno tener este poder que tiene José de interpretar los sueños. ¿Cuánto no se forraría de plata una persona si tuviera este poder de interpretar los sueños que tiene la gente? Eso significa tal cosa y eso tal cosa. Y algunos utilizan ese deseo intrínseco de las personas de querer saber o adivinar las cosas para poder tomar dinero de ellos. Pero ese no es el punto del texto. Nuestro texto está mostrando simplemente que las personas sueñan y a través de este sueño Dios quiso darle a esta persona una premonición de lo que va a venir. Eso es lo que significa premonición, ¿no? Le ha dado una premonición. Va a venir algo. Y le ha dado a José, dentro de todos los sabios que parecía que tenían esta capacidad de interpretar sueños o al menos de emularlo, solamente Dios le dio a esto, porque este era el medio que Dios estaba usando. No vemos esto ocurrir con mucha frecuencia en la Escritura. De cuando en cuando vemos algunos otros sueños, pero no es la manera frecuente del Señor obrar. El Señor usa a sus siervos y habla a través de ellos, o lo habla directamente con ellos para que hablen al pueblo, porque a Dios no le impide nada como puede hablar, pero en esta ocasión utiliza este medio, el cual incluso habíamos visto anteriormente en otras ocasiones en este mismo libro. Ahora, lo que hace el Señor aquí, y recordemos que ese es el problema hasta aquí, era si había alguien que pudiera interpretar el sueño. Faraón ha tenido el sueño. ¿Verá Faraón a José que pueda hablarle de parte del Dios que él viene? Y sí lo hace. Dios por medio de José dará la interpretación, y José es este siervo humilde, hermanos, del Señor, quien ya teniendo un bagaje en la interpretación, no se atribuye ninguna autoridad en ello. Sí, yo soy el interpretador de sueños. ¿Qué quiere su majestad? Aquí estoy para servirle. No, no viene de mí la interpretación, sino de él. Y yo sé, mis hermanos, que nosotros no podemos estar en una oficina donde nos estén haciendo una entrevista diciéndole: aquí está, yo soy abogado por la gracia del Señor. Venga y recibe mi hoja de vida y mire mi historial y demás. No, nosotros presentamos un título y donde hemos trabajado, pero usted en su corazón debería recordarlo. Yo soy lo que soy por la gracia del Señor. Soy esta hoja de vida que tengo es por la gracia del Señor. Y eso es lo que hace José. No se atribuye el ser el interpretador de los sueños. No viene de mí, viene de él. Si lo he hecho en ocasiones pasadas, es por la gracia del Señor, es por lo que el Señor ha hecho. No se atribuye autoridad alguna. No está en mí. Él tiene la humildad necesaria para reconocer de dónde procede su capacidad. De hecho, también dice: Dios dará una respuesta favorable. Ni siquiera yo, sino Dios la hará.
Los sueños son contados otra vez y José los interpreta. Esto es lo que hace largo este texto, porque los sueños se repiten 3 veces. Y esa repetición de los sueños hace que se nos vuelva también un poco larga la historia. José dice, son los mismos sueños, que estos se repitan es una confirmación de que se va a cumplir. Dios a usted, Faraón, le ha dado para que usted sepa que esto se va a cumplir. Así que deben aprovecharse los buenos años de abundancia para que cuando los años de escasez lleguen pueda tenerse un resguardo. Allí en la tierra la podemos tener, allí en resguardo. En Egipto se puede tener un resguardo para esos años de escasez. Así que el consejo que le da es, Faraón, búsquese un hombre con gran capacidad que pueda administrar eso, que sepa cómo hacerlo. Hasta aquí vemos 2 cualidades que debe tener este siervo que Dios usará para este propósito de bendecir al mundo. Debe ser humilde para reconocer que Dios está en sus caminos, pero también debe tener la capacidad para el trabajo que Dios le encargue. Así que un siervo del Señor tiene que tener humildad para reconocer esto viene de Dios y en segundo lugar la capacidad para hacer el trabajo. A mí no me ponga usted a soldar porque no sé soldar. Así que si usted tiene una máquina, pastor, usted le pone un punto de soldadura, eso se va a soltar porque yo no tengo ni idea. Yo lo he visto, pero lo único que sé de la soldadura es que me tengo que poner unos lentes para que no me quemen los ojos. Y así le puedo poner gran cantidad de oficios. De otra cosa que usted pueda pensar que yo no sé hacer, algunas las sé hacer. Pero hasta ahí, uno hace lo que puede hacer, ¿verdad? Y Dios lo va a utilizar a uno en lo que uno tenga esa capacidad. Pero hay que ser humilde. Y es lo que estamos viendo en José. Ambas cosas vemos en José. Dios les ha dado a través de todos los sucesos hasta allí vividos labores de supervisión de recursos de otros, y José los ha hecho prosperar. De manera que el Señor lo estaba preparando a él para este camino. Lo hizo en la casa de su papá, lo hizo en la casa de Potifar, lo hizo en la prisión y ahora en la oportunidad que va a tener de administrar los recursos de toda una gran nación. Ya lo había estado haciendo. Dios lo fue preparando en el camino. José estaba capacitado. Pero no solamente eso, sino que Dios lo había humillado lo suficiente para que pudiera reconocer su posición de siervo bajo el cuidado del Señor. José era humilde. Todo esto lo pone en el lugar desde el cual Dios lo use poderosamente. Pero todo esto aquí, hermano, no nos está haciendo sombra o no nos está haciendo elevar el nombre de José por encima de todos los nombres, sino que esto es una sombra del nombre que está por encima del de José. Una bendición mayor al mundo que Dios proveería a través de un siervo que sufrió mucho más que José, pero sufrió hasta la muerte de cruz, y cuya obra nos habla de una tarea que fue completada hasta el final. La humildad y la capacidad de nuestro Señor Jesucristo supera con creces, con abundancia, la humildad y la capacidad de José. Es este mismo Jesús quien dice a sus seguidores que seamos mansos y humildes como Él. Y yo sé que la capacidad es importante, mis hermanos. Yo sé que tener la posibilidad, el tener nosotros esa habilidad para hacer las cosas es importante. Pero más importante es la humildad. Porque la capacidad de hacer las cosas se puede adquirir con experiencia o se puede adquirir con conocimiento, con preparación. Pero la humildad no. La humildad requiere ser humillado y eso no nos gusta. La humildad requiere morir a nosotros mismos, morir al yo. Y eso no nos gusta. Eso es algo que nos cuesta más hacerlo. No hay un curso que enseñe eso. De hecho, que alguien le diga, aquí viene el experto en humildad, sabríamos que es la persona más orgullosa de la sala. Es algo que se ve, que se evidencia la humildad, pero que no hay quien pueda proclamarla, porque al proclamarla inmediatamente deja de ser humilde. Pero es un valor requerido. De hecho, y quiero que atiendan esta declaración, de hecho, me atrevería a decir que la incompetencia de las personas que hoy tenemos en posiciones de poder no es debida principalmente a un problema de falta de conocimiento, sino más bien un problema de carácter. Las personas tienen un problema de carácter, un problema de inmoralidad. Y por esa inmoralidad vemos la incompetencia en sus funciones, en las cosas que están haciendo. Hoy vemos a individuos que hacen actos inmorales que décadas atrás diríamos, esa persona tiene que salir de ese lugar. Y hoy lo validamos. Hoy eso ya no tiene importancia. Y no estoy hablando solamente de las posiciones de poder, de que a un jerarca lo hayan encontrado en otra nación haciendo cualquier fechoría. Estoy hablando también de lugares como este, como púlpitos como este. Personas que le validamos su inmoralidad. Porque el carácter ha dejado de ser el valor más importante. Cuando se requiere tener un carácter humilde, como el de José.
Y más allá de José, como el de Jesús, que nos dice que nosotros veamos el ejemplo de él, quien se humilló por nuestro bien, quien no tomó la posición de ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó voluntariamente para darse por nosotros. Al mundo parece todo no importarle. Terribles faltas morales y ya ni siquiera se sorprenden ni se incomodan. Y yo te pregunto, hermano, ¿piensas tú lo mismo? ¿Es más para ti o más valioso para ti la capacidad que el carácter? ¿Qué es lo que validas tú más? ¿La capacidad de otros o el carácter? No hace mucho leía que a veces nosotros en el interior o de la iglesia, en otras cosas, el carácter no nos importa, sino que la persona tenga la capacidad. Pero ¿saben cuándo eso deja de tener esos sentidos? Y se ubica en el lugar donde tiene que ubicarse. Si usted estuviera buscando una niñera para su hijo, busca una niñera o un niñero que atienda a su hijo. ¿Qué es más importante? ¿Que sepa o el carácter que tenga esa persona? ¿A qué le teme usted más? Entonces el carácter sí importa. Simplemente que a veces como no nos hace tanto, no nos afecta tan cercanamente, como que pierde importancia. Sí importa. Siempre ha importado. Y aquí lo estamos viendo. El Señor ha preparado a su siervo para usarlo, un siervo humilde, pero lo vimos que es sombra de aquel que humildemente se daría por nosotros. Para Dios es importante y solo Dios es capaz de hacer algo con aquel que tiene el carácter que requiere tal labor, y es lo que vemos al Señor hacerlo continuamente. A tal siervo Dios lo asciende al poder para que bendiga al mundo. Este siervo de Dios hemos visto que tiene estas cualidades. Y por tanto Dios lo pone en una posición donde pueda ser usado para bendecir a otros. Y esto nos lleva a nuestro segundo elemento a considerar, y es el poder. Hemos visto el siervo, ahora veamos el poder. En la famosa novela El Señor de los Anillos se hace notoria la importancia o la posibilidad más bien de que el poder te pueda hacer daño, de que el poder te pueda corromper a través de la analogía de un anillo. Los que se vieron la película o se leyeron los libros saben que el anillo son anillos de poder, y quien posee este anillo se da cuenta que adquiere tremendo poder y ya no quiere soltarlo. Y este poder le da la capacidad para vencer a muchos otros, pero el poder termina aferrándose a él y él termina casi que volviéndose un esclavo de ese poder. Este anillo que puede corromper es mejor que sea destruido, es la idea de la película o de la novela. Este anillo que pueda corromper es mejor que sea destruido, pues todos los que lo poseen y no se quieren deshacer de él, terminan siendo corrompidos. Esa es la gran tragedia que tiene el poder en este mundo caído. Pero el todopoderoso Dios le concede poder a sus siervos y por medio de ese poder llevar a cabo su voluntad. Así que el poder no es el problema. Tiene allí un asunto delicado, una gran tragedia, pero hay una manera como ese poder puede ser usado para la gloria de Dios. Vamos a ver cómo nos dice el texto en los versículos siguientes, del 37 al 52. La idea de este hombre que pueda administrar las cosas en estos tiempos de abundancia, esa idea le pareció bien a Faraón y a todos sus siervos. Entonces Faraón dijo a sus siervos: ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José: mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José. Lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él: doblen la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón dijo a José: aunque yo soy Faraón, sin embargo, nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. Y Faraón llamó a José por el nombre de Safnat-Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José para ver la tierra de Egipto. José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto. Y salió José de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. La tierra produjo a manos llenas durante los 7 años de abundancia. José recogió todo el fruto de estos 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó el alimento en las ciudades. En cada ciudad guardó el fruto de sus campos circunvecinos. Así José almacenó grano en gran abundancia como la arena del mar, hasta que dejó de medirlo, porque no se podía medir. Antes de que llegaran los años de hambre, le nacieron a José 2 hijos, los que le dio a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Al primogénito José le puso el nombre de Manasés, porque dijo: Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y al segundo le puso el nombre de Efraín, porque dijo: Dios me ha hecho fecundo
en la tierra de mi aflicción. La idea propuesta por José le parece bien a Faraón y lo comisiona como el primer ministro de Egipto, si pudiéramos llamarlo así. Es el rey, este es el primer ministro, tiene que ejecutar el plan, es el ejecutivo, el que va a ejecutar este plan particular. José solo pensaba en salir de prisión, pero Dios tenía un mejor plan, hacerlo este gobernador en tierra donde él fue esclavo. Por eso siempre estuvo el Señor con él. Y los demás, incluyendo Faraón, podían ver que Dios estaba con él. De hecho, el mismo Faraón dice, ¿quién como tú que tenga el Espíritu de Dios sobre él? Hasta el mismo Faraón reconoce que la deidad está con José. Por tanto, procedió a darle su anillo real, lo cual implica de que le estaba diciendo, tú ahora vas a hacer las cosas como si yo fuera el que la estuviera haciendo, que lo significa tener este sello. Tú vas a tener el sello real. Lo que tú digas va a ser como si yo lo estuviera diciendo. Solamente por encima tuyo voy a estar yo. Recuerden que ya lo hemos dicho, José sabía que por encima de él no estaba solamente Faraón. Él sabía que Dios estaba con él. Y eso es algo que tenemos nosotros que tener en cuenta también. Al darle tal poder, tal autoridad, dice el texto que todos, sin excepción, debían obedecer a José. Este siervo fue puesto sobre toda la tierra de Egipto. No hubo nadie más poderoso que él, excepto el faraón. Y allí se le concede un nombre, Zaphnath-Panea, que probablemente significa algo así como Dios habla o Él vive. Es un nombre así que le dijeron a él simplemente para que lo vean, las personas digan, Dios habló a través de él. Es el que nos habló y el que nos tiene una revelación. Y esto es lo que las personas están viendo. Y todos ante Zaphnath-Panea debían doblar su rodilla. Ante este siervo, de hecho, dice el texto que sin su permiso nadie podía levantar ni su mano ni su pie. Así que delante de él todo el mundo tenía que quedarse quietecito cuando pasara Zaphnath-Panea. Y a menos que él le pidiera a la persona que se levantaran, estas personas podían levantarse. De manera que lo elevó a una posición para que todos los demás en Egipto estén por debajo de la autoridad de José. Así fue el nivel de poder que José recibiría de manos del rey de Egipto, el faraón. Ahora, con ese poder, José debía obrar en coherencia con la capacidad que Dios le había dado y con la humildad que se requería para su trabajo. Y así fue. Los primeros 7 años de prosperidad, Dios lo bendijo, no solamente a la tierra con grano, sino incluso a él con una esposa y con 2 hijos. No nos pide el texto que entremos en detalle que por qué se casó con esta mujer que era acá, que estaba acá. Era simplemente algo que tenía que pasar. Parte de la bendición que le daban a una persona que era elevada a una posición de poder era darle una esposa. Y aquí le dio él, mi sacerdote, este hombre importante, le dio la hija de ese hombre. Así que tenía cierto valor que le hayan dado a esta mujer y por eso nos da ese detalle en la Escritura. Y él allí tuvo 2 hijos que le recuerdan cómo el Señor no lo abandonó y cómo el Señor ha estado detrás de él en todo al ponerle estos nombres a sus hijos. Esos son los nombres que nos presenta el texto. Así que José es este siervo humilde que debido a su obra hasta aquí recibe del rey el poder para quedar por encima de todo, donde todos a su alrededor se rindan ante él. Y no podemos olvidar, hermanos, que esto no nos está apuntando a lo que tengamos en la mente la historia de José, sino a uno más grande que José, a nuestro Señor Jesús. Aquel que recibió, debido a su obra perfecta y humilde, el estar ahora a la diestra del Padre. A José se le dio el nombre de Zaphnath-Panea y su poder era en toda la tierra de Egipto. A nuestro Señor Jesús se le dio el nombre por sobre todo nombre y su poder es para que toda rodilla, toda lengua confiese que Él es el Señor. No hay ninguno que pueda permanecer de pie ante el señorío de nuestro Señor Jesús. Ante ese nombre todos deben rendirse. Jesús con toda esa autoridad, en lugar de ahora decir, ahora tengo el poder, lo que hace es darle esa autoridad a su pueblo también. Le da a su pueblo la labor de ser sus discípulos y llevarlos a que den gloria a su nombre en todo cuanto ellos hagan. En cualquier área que estemos, mis hermanos, en cualquier posición que Dios nos haya puesto, somos llamados a que con humildad, con amor y gracia, sirvamos nosotros también. Todos podemos tener una posición de poder, como lo he dicho, todos la tienen. Algunos son padres, tienen posición de poder, esposos, madres, hijos, jefes, hermano mayor, monitor de clase, personero. Todos tienen una posición, todos tienen una labor que hacer. Hoy les decía a los niños, y ustedes padres le pueden recordar esta idea, ellos tienen un poder. Y les decía, no es el poder de ser súper veloz, ni ser invisibles, ni estirarse. El poder que tienen es bendecir a otros con sus manos. Cuando puedan ayudar a sus papás también, cuando regaron sus juguetes, pueden usar sus manos como poder para poder ayudarles.
a recoger. Sus palabras para poder bendecir a otros. Cuando alguien está triste, poder decirle también cosas alegres, animarles. Tienen también esa capacidad. Ahora, nosotros como cristianos tenemos de Dios la autoridad, el poder para proclamar sus maravillas, para proclamar su grandeza, para contar a otros acerca de nuestro Señor. Y yo te pregunto, ¿cómo estás liderando desde tu posición de poder? ¿Es Jesús el ejemplo en el cual te afirmas? ¿O quién es tu ejemplo? ¿Qué líder, qué poderoso es que te estás siguiendo tú para seguir sus pasos? Yo ruego que desde esa posición que Dios te ha puesto, tú seas un instrumento en las manos del Señor para que le glorifiques. Porque Dios asciende al poder a su siervo para que bendiga al mundo. Y tú estás en posición de bendecir al mundo. El asunto es que creo que no sabemos de qué manera podemos bendecir al mundo. Y eso nos lleva a considerar nuestro tercer elemento de este sermón, la bendición. Versículos 53 al 57. La bendición. Solemos llamar bendición a muchas cosas, pero la que debiéramos valorar como la mayor bendición de todas se nos tiende a olvidar. Espero que el pasaje aquí nos haga recordarla. Miren lo que nos dicen los versículos 53 al 57. Cuando pasaron los 7 años de abundancia que había habido en la tierra de Egipto, comenzaron a venir los 7 años de hambre, tal como José había dicho. Entonces hubo hambre en todas las tierras, pero en toda la tierra de Egipto había alimento. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por alimento. Faraón dijo a todos los egipcios: vayan a José y hagan lo que él les diga. El hambre también se extendió sobre toda la superficie de la tierra. Entonces José abrió todos los graneros y vendió a los egipcios, pues el hambre era severa en la tierra de Egipto. Y de todos los países venían a Egipto para comprar grano a José, porque el hambre era severa en toda la tierra. Una gran hambre. Yo sé que también le llamamos hambre a cualquier cosa. Medio de repente te sientes un espaciecito en el estómago, tengo como hambrecita. No, esto era hambre. Esto es hambre. No tener nada. Que tus campos se secaron todo y que no nazca ninguna planta. ¿Y ahora qué comemos? De hecho, el hambre va a ser tan severa que lo vamos a ver más adelante, que las personas venden todo porque lo más importante de la vida siempre nos hemos dado cuenta que es comer para poder seguir subsistiendo. Y se deshacen de todo lo demás que tenían de valor con tal de obtener lo más preciado y necesario. No es la escasez, hermano, la bendición aquí, sino la bendición que en tiempo de escasez Dios proveyó por medio de su siervo. Dios utilizaría a José para que fuera el medio por el cual las naciones pudieran tener o continuar con vida. Pasaron los 7 años de abundancia como José lo dijo y llegaron los de escasez, que al igual que como se cumplieron los de abundancia, también se van a cumplir los 7 años de escasez. Había hambre en toda la tierra, pero solo Egipto podía saciar el hambre debido a la buena administración del siervo José. Ante esta hambre que tenía la gente, estos clamaron a Faraón para que saciara su hambre, y este lo remitió a José. Vayan a José y hagan lo que él les diga. El hambre en Egipto solo la podía saciar el siervo que Dios había estipulado, que Dios había dejado allí. Y no solo los de Egipto, sino que de toda la tierra venían ante José para que su hambre fuera saciada. Esta es la gran bendición de la que pueden gozar las personas aquí. Por medio de la intervención del Señor, al usar a este su siervo, las personas pueden saciar su hambre en tiempos de escasez. Y el pueblo de Dios en el desierto, hermanos, tenía esa misma certeza. Dios se encargaría por medio de su siervo proveer el pan que la gente necesitaba. Todos los días pan les caía del cielo, el maná, que los alimentaba, y así ellos no murieron de hambre. Y cada vez que necesitaban otra cosa, Dios usaba a su siervo y a la vara que le había dado a su siervo para que a través de su siervo el Señor, con su poder y autoridad, saciara lo que su pueblo quería. Siempre el Señor utilizó con su pueblo Israel en el desierto a un siervo visible que los estuviera guiando, pero que era representación del Señor Dios Todopoderoso. Hoy esto sigue siendo una verdad en nuestros días. Dios ha elevado a Jesús, el siervo sufriente, para que ante Él todos los hambrientos puedan ir a Él y ser saciados. Dios ha dejado ya a Jesús para que nosotros, o nosotros hoy tenemos a Jesús quien se dio por nosotros, para que veamos en Él que es quien nos puede saciar. Todos los que se acercan con esta necesidad de ser alimentados ante Dios son llevados a Cristo para que Él les dé el pan que sacia su hambre. Este pan que Él ofrece no es otro sino Él mismo. El pan que viene del cielo. Cuando en Juan 6 Él multiplica los peces y los panes, la gente viene hambrienta a Él. Ya nos alimentó un día, éramos muchos. Sigamos yendo a Él para que nos siga alimentando. Y Jesús le dice: ustedes vienen a mí porque yo les puedo saciar su hambre. Pero yo no vine a eso. Yo soy el pan que viene del cielo.
y yo vengo a darme por ustedes. Quien coma de mí no tendrá hambre jamás. Y la gente interpretó y dijo, este nos está llamando al canibalismo. Y no era eso, era en sentido figurado o en un sentido espiritual. Jesús es aquel quien con su obra puede saciar tu mayor necesidad, tu necesidad espiritual. Así como José alimentó el hambre de muchos que venían a él necesitados, este siervo de Dios, así el siervo Jesús puede saciar el hambre de aquellos que vienen hoy entendiendo que tienen hambre, sed de Dios, pueden ser saciados en aquel que es el hambre, que es el agua de vida. Requiere entonces de ti humildad para rendirte ante Él. Esta es la mayor bendición que puedas recibir, mi amigo. Es la mayor bendición que alguien que está aquí sentado pueda recibir. Y yo te pregunto, ¿consideras tú esta la mayor bendición? Que Jesús es el pan de vida que necesitan los hambrientos es una necesidad para ti. Que el pan que Él es y que puede saciarte para ti, hoy eso se convierte en una necesidad. Que Jesús es el pan de vida que necesitan los hambrientos, hermanos, es una verdad que puedes anunciar a otros para que sean saciadas. Esa es la bendición que tienes en tu mano. Ese es el pan, el grano que Dios ha acumulado en ti, para que ahora en tiempos de escasez, cuando el mundo ve la inmoralidad como moralidad, cuando el mundo llama lo malo bueno, tú puedas traer el pan, tú puedas ser esa sal, tú puedas traer esa agua que necesita el mundo. Esa es la bendición que podemos dar. Dios asciende al poder a su siervo para que bendiga al mundo. Tú estabas muerto y errante, perdido en delitos y pecados, y Dios te ascendió ahora a la posición de ser su hijo. Y desde esta posición que tenemos hoy, somos sus siervos llamados para que podamos bendecir al mundo con la verdad del evangelio, con la verdad del glorioso evangelio. Si tú eres ese siervo que puede bendecir la vida de muchos a tu alrededor, abraza con gozo este llamado que Dios te hace. José fue un siervo humilde, guardado por el Señor para guiarlo todo el tiempo, sosteniéndolo el Señor con su mano poderosa. Y Jesús dice que a los que Él le ha dado esta llamado, esta autoridad, Él promete estar con ellos hasta el fin, no abandonarlos. Nosotros hoy tenemos esta bendición en nuestras manos, mis hermanos. Sepamos que Dios no nos va a abandonar cuando vayamos nosotros a proclamarla, cuando vayamos a contarla. De manera que en todo lugar, así como José fue prosperado, también cuando fue elevado a la posición de poder como Safnat Panea, desde allí el Señor lo sostuvo. José no se enalteció, sino que sirvió a los demás dándole pan para que saciaran su hambre. En Jesús tenemos a uno que sobrepasó esto, el siervo que llegó al poder para servir a su pueblo y darles vida por medio de su propia vida. Esto no es otra cosa que lo que he señalado como el tema central de mi exposición. Dios asciende al poder a su siervo para bendecir al mundo. Fue ascendido al poder nuestro Señor Jesucristo para que el mundo hoy sea bendito. Este sermón, hermano, no es acerca de cómo llegar a tener ascenso en tu trabajo. Aunque si puedes tomar algunos principios para hacerlo, gloria a Dios. Tampoco de cómo ser un mejor jefe, un gerente, un supervisor humilde, pero repito lo mismo. Vemos algunas cosas que se necesitan para ello. Se trata de que hay uno que ascendió al poder para rescatarte, para darte el pan que necesitabas cuando estabas muerto, cuando estabas en esta hambruna. Y en Él tú podrás también hacerlo agradable al Señor. Por lo cual te invito a considerar, a la luz de los 3 elementos antes vistos, las siguientes observaciones. En primer lugar, hermano, todos los que hemos sido por Él alcanzados somos sus siervos. Si tú eres cristiano, si tú eres un hijo de Dios, eres su siervo. Ten por seguro entonces que Dios te va a capacitar. Lo que sea tu tarea, Dios te usará dándote las herramientas adecuadas para tal fin. Padre, hijo, esposo, esposa, jefe, empleado, pastor, evangelista, ministro de algún área, lo que sea que el Señor nos haya llamado, Él nos va a capacitar. Pero también, además de la capacitación, recordamos que se requiere un carácter de un siervo de Dios. Así que debemos trabajar cada día en nuestra humildad, en reconocer de quién dependen nuestros dones, nuestras habilidades, nuestra capacidad, por quién y para quién lo hacemos. Reconoce entonces que todo viene de Dios y que es para la edificación de otros. Por tanto, ama al Señor, ama a tus hermanos y ama a tu prójimo. En segundo lugar, todos estamos en alguna posición de poder, como ya lo he dicho. Desde esa posición no olvides que Dios está por encima de ti, que puedas tener un jefe humano,
O si eres un hijo, puedes tener a tu papá, pero por encima de tus padres está el Señor. Reconoce al Señor en todos tus caminos. A veces cuando dejamos de hacer las cosas es por temor al hombre, por temor a alguien. Recordemos que nuestro temor se debe más bien al Señor. Por encima de Él temamos al Señor. Por tanto, al ejercer autoridad, reconozcamos a nuestro Señor en todo tiempo, en todo lugar, en todo lo que hagamos, aunque sea algo que ya desarrollemos con mucha habitualidad, que sea algo ya cotidiano en nosotros. Démosle gloria a Dios en todo lo que hagamos, hermanos. No simplemente como una palabra, una oración que se repite, sino como una verdad que trasciende nuestros corazones. Hoy, cuando prepare el arroz, por ejemplo, este arroz es para la gloria de Dios. Aunque me lo vaya a comer yo solo, aunque nada más lo prepare para usted. Quien lo va a probar soy yo, así que importa si le echo más sal o menos sal. No, no, no. Esto es para la gloria de Dios. Y aunque yo me vaya a nutrir con Él, la gloria es tuya. En todo cuanto haga, pensar que por encima de cualquier posición de poder, Él está, porque Él es el Rey. En tercer lugar, hermanos, tienes una bendición que transmitir a otros. Tienes una bendición que transmitir a otros. El mundo está hambriento y Dios ha puesto sobre ti la tarea de alimentarlos. El alimento no eres tú, pero tú sí puedes ser el mesero que pueda traer ese alimento a esas mesas de necesitados. Esa mesa de los hambrientos, tú puedes saciarle su hambre llevando el glorioso evangelio. Ruega al Señor que te ayude en esta tarea, que como su siervo crezcas en humildad para reconocer que has sido alcanzado por gracia, no porque te lo merecías, al igual que José lo diría, y que tengas la capacidad para transmitir con denuedo y amor esas buenas nuevas de salvación. El Señor quiere usarte para que lleves a cabo esta tarea. Te ha puesto en esa posición de poder para que lleves a cabo su obra. Tú estás en ese lugar de trabajo con ese fin, para que puedas mostrar al mundo el glorioso evangelio. Mientras otros proclaman la inmoralidad, tú proclamas la santidad con tu vida y con tu voz. Tú estás allí por ese fin. Yo no vivo en tu barrio. Yo no trabajo en tu lugar de trabajo. Yo no conozco a la gente que tú conoces. Tú eres el medio. Tú eres el medio. Tú eres el siervo que hoy puede ser usado por el Señor para bendecir al mundo. Así que abraza tu llamado y hazlo con humildad y ruega al Señor porque Él te dará la capacidad para hacerlo. Ese es el ascenso al poder que Dios te ha dado. Pero no sigas el ejemplo del mundo. En este mundo encontrarás de todo tipo de liderazgo. Muchos hombres que han subido a posición de poder. Algunos gozan de la aprobación de su pueblo, como señaló al principio a Bukele. Pero otros no gozan de esa aprobación, como en recientes encuestas dijeron del presidente de nuestro país, Petro, que tiene el 30 y algo % de aprobación. Comparado con el 90, uno tiene casi la totalidad, el otro tiene muy poco. Pero ambos tienen algo en común. Obtenido el poder, ninguno se quiere separar de él, con aceptación o sin aceptación. En lugar de confiar en estos poderosos sentados en sus tronos, hermanos, levantemos hoy nuestra mirada y reconozcamos a aquel que está por encima de todo poder, a aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que ascendió a la diestra del Padre y que desde allí esperamos venga a establecer su reino. Descansemos hoy en aquel que ascendió y algún día descenderá en poder para liberar completamente a su pueblo. A Él sea la gloria. A nuestro buen Rey sea la gloria. Aquel que ascendió al poder para descender con poder y rescatarnos, para llevarnos a su reino. Oremos al Señor. Bendito Dios. Por encima de todo rey estás tú, Señor. Por encima de toda autoridad tú estás. Hoy podemos ver nosotros que tú nos has dado autoridad y poder.